Perdonáis mi español porque no lo practico mucho, lo aprendí hace años y nada. Voy a compartir mi pantalla. ¿Está bien? Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de manejo de la nutrición antes y después de la cirugía de cólico para obtener resultados óptimos. Ya me presenté, me presentaron muy bien. Parece que haga muchas cosas, pero al final la importante es mi cátedra de zootecnia, nutrición y alimentación animal sobre animales de granja y caballos. Y además trabajo en análisis de datos y estadística. Ese es mi correo si alguien quiere eh, contactarme. Y además tengo el diploma europeo de nutrición comparativa veterinaria. Y vamos a empezar con la introducción. Pues a pesar de los avances, en los últimos años la cirugía de cólico sigue asociada a riesgo significativo y a una tasa de mortalidad superior a la de otras invenciones. Aproximadamente el 90% de los caballos de cólico en caballos se resuelven espontáneamente o con tratamiento médico, mientras que el 10% restante pueden ser fatal sin intervención quirúrgica. Pues el porcentaje es bastante pequeño de todos, pero es muy importante. Y además las complicaciones postoperatorias pueden suponer un impacto económico considerable. Entonces, la aparición de cólicos puede verse influida por las características de la población, la zona geográfica y la gestión de la alimentación. Entonces, hay muchas más causas y muchas peculiaridades en la aparición de los cólicos. La nutrición es fundamental para la salud digestiva, equina y la recuperación postoperatoria tras un cólico. Un manejo nutricional adecuado reduce las complicaciones y acelera la recuperación, y lo vamos a ver en un rato. Las estrategias nutricionales pre y postoperatorias influyen significativamente en el pronóstico. Y también vamos a ver algunas de estas en esta presentación. Pues al final no existe consenso sobre el mejor enfoque de realimentación postquirúrgica. La alimentación se basa principalmente en la experiencia clínica y el tipo de lesión, porque en la literatura no hay un consenso sobre todas las posibilidades que hay. Hoy voy a presentar lo que utilizamos nosotros y lo que creemos nosotros sea la mejor solución. La anestesia en equinos presenta una tasa de mortalidad superior en comparación con otras especies. En facto, la anestesia produce alteraciones en el vaciamiento gástrico porque ralentiza pues, el vaciamiento gástrico, aumentando el riesgo de reflujo, gastroesofageo y aspiración pulmonar. Además, hay implicaciones metabólicas y digestivas, porque la anestesia general en el quirúrgico de cólico conlleva desafío metabólico significativo y posibles disfunciones digestivas. Hay además desbalances hormonales y hemodinámicos, porque se producen alteración en el flujo del eje córtico suprarrenal, junto con una distribución del flujo sanguíneo que puede afectar la perfusión intestinal. Hay además movilización de substratos energéticos, porque hay liberación de glucosa, ácidos grasos, lo que a su vez modula la respuesta inmunitaria y el estado inflamatorio del paciente. Entonces hay muchos factores que van a aumentar el riesgo de ser fatal la anestesia. Pues el objetivo del manejo nutricional es minimizar el riesgo de complicaciones postoperatorias,
mantener la función intestinal y evitar el catabolismo de los músculos, promover la cicatrización y la restauración de la motilidad intestinal y optimizar la ingesta de nutrientes para mejorar la recuperación. Pues la nutrición preoperatoria, perdonáis, hay algunas reglas, hay que retirar el alimento entre 6 y 12 horas antes la anestesia, manteniendo siempre el acceso a agua. En caso clínico cólico confirmado, suspender la alimentación para evitar complicaciones y evitar los ayunos prolongados mayores de 12-18 horas para prevenir desequilibrios metabólicos. Administrar líquidos intravenosos si necesario y usar electrolitos para mantener la hidratación, que es muy importante. Pero y muchas veces hay cólicos con evolución muy rápida. Entonces, en este caso, la progresión es tan rápida que no hay posibilidad de tratamiento médico efectivo y la cirugía debe realizarse de inmediato. Entonces, no hay posibilidad de poner ayuno o cualquier otras cosas. Después de la cirugía hay que monitorar el postanestésico. Y eso se monitora con el monitoreo de signos vitales, por ejemplo, controlar temperatura, frecuencia cardíaca y respiratorias regularmente. El control del dolor con administración de analgésicos para mejorar la comodidad de los caballos y el monitoreo de la motilidad intestinal. Evaluar la presencia de estreñidos intestinales y defecación regular, porque cuando hay la defecación, las cosas han empezado otra vez a ser por la justa manera porque es como indicador de la recuperación digestiva. Y además verificar la ausencia del reflujo gástrico. Por eso hay que iniciar la alimentación solo cuando el caballo está completamente recuperado de la anestesia y presente una respuesta digestiva adecuada. El manejo nutricional postquirúrgico puede ser con ese plan. Primeras 6-12 horas ofrecer pequeñas cantidades de heno de alta calidad si no hay disfunción intestinal. Después puedes poner entre 24 y 48 horas una introducción gradual de concentrados, pero sin almidón. Y evaluar la tolerancia. Entre el primer y el quinto día hay que ofrecer heno de alta calidad o pellets de alfalfa remojados para ponerlo más fácil de la ingestión. Y después del quinto día puedes introducir gradualmente la dieta normal con las oportunas modificaciones porque puede ser que la dieta anterior estaba no correcta, pero hay que evitar el almidón durante los primeros 14 días. Ahora voy a presentar un trabajo con el título Preliminary Results on the Association with Feeding and Recovery Length in Equine Calling Patients After Laparotomy. El objetivo de este trabajo fue analizar los distintos factores con especial atención al tratamiento nutricional que influye en la duración de la recuperación hospitalaria tras una cirugía de cólicos. Entonces, trabajaron en los datos desde registros clínicos del Hospital de la Universidad de Turín y evaluaron la duración de la recuperación y se categorizó en 3 grupos. Hay grupos corto, short, que es menor de 8 días. Hay grupo medio, promedio, medium, es que entre 9 y 11 días. Y hay el grupo largo, long, que es más de 12 días. El punto focal de este trabajo fue evaluar el tiempo necesario para alcanzar la ingestión mínima de materia seca, MS, definida como 10 gramos de materia seca por kilo de peso corporal del caballo. El resultado fue que
En el porcentaje, a ver si puedo, ¿sí? El porcentaje de materia seca en foraje, entonces solo el foraje, sobre el peso corporal en las primeras 24 horas, en el grupo corto estaba de 90 gramos y en el grupo medio y largo, nada. Entonces, el grupo corto es el grupo que la duración de la recuperación se categorizó más corta. Empezó a comer antes. Entonces, después de 8 días estaba recuperado completamente. El porcentaje de materia seca en forage el segundo día estaba de 400 gramos en el grupo short, de la mitad en el grupo medium y un cuarto en el grupo largo. Y la ingestión total de materia seca, entonces, forraje y concentrado, el segundo día estaba 600 gramos, 400 y 400. Y la ingestión total de materia seca el cuarto día estaba 900 gramos el grupo corto, 500 y 400 los otros dos. Y el tiempo para alcanzar el consumo de materia seca mínima, que es 10 gramos por kilo de peso corporal, fue 6 días en promedio en el grupo short, entre 4,5 y 7,5, 7,5 días en promedio en el grupo medium y 12 días en promedio en el grupo largo. Entonces, el empezar a comer el más antes posible es el factor que pone la recuperación más corta posible. Pues un periodo de recuperación más corto está asociado con caballos que reciben al menos el 0,1% de su peso corporal en materia seca proveniente del foraje dentro de las primeras 24 horas después de la cirugía. Por ejemplo, un caballo de 500 kilos es aproximadamente 0,5 kilos de materia seca dividida en pequeñas porciones, porque hay que dividirla en más pequeñas posible y entre el día, de día y de noche, por supuesto. Y la ingestión de forraje de al menos el 0,3% de materia seca en el peso corporal el segundo día, ingestión total de materia seca superior al 0,55% en el segundo día y 0,85% en el cuarto día. Se asocia a la recuperación más rápida. Entonces podéis utilizar este thresholds para evaluar si vuestros caballos están recuperando en manera correcta o no. Desde un punto de vista clínico, es recomendable introducir los alimentos lo antes posible, una vez que los parámetros clínicos comiencen a mejorar, con el objetivo de favorecer el bienestar gastrointestinal y al mismo tiempo restaurar el equilibrio del microbioma intestinal. Pero ¿cuáles alimentos hay que poner? Hay que ofrecer pequeñas porciones y frecuentes. Porcionar el heno de alta calidad, libre de mojo y altamente apetecible. Idealmente de praderas polifitas de primer corte. Permitir acceso frecuente al pasto para fomentar el movimiento y la ingesta de foraje fresco. Evitar cereales durante los primeros 500 días e introducir cambios en la dieta de forma gradual, mejor 3 semanas. Hay que evaluar el foraje y la evaluación de la calidad de la fibra en la alimentación equina es fundamental para garantizar una adecuada digestión, salud intestinal y recuperación. Entonces hay que evaluar la calidad. Y para evaluar la calidad hay que hacer análisis del foraje. Y los parámetros más importantes son la fibra detergente, ADF, el ácido detergente, ADF, la lignina o ADL
La fibra non degradable, undegradable neutral detergent fiber, la digestibilidad de la fibra total, total tract, potential digestible, NDF digestibility. Y además las características físicas y organolépticas del foraje. Pues si vamos a mirar cómo está componida la pared celular de la fibra vegetal, hay que el NDF es el total y esta está porcionada en una porción potencialmente digestible de NDF y una porción indigestible o indegradable, undegradable. Y esta, con los análisis, la puedes evaluar y tienes que ser baja para que la potencialmente degradable puede ser utilizada desde caballo. Además, hay que monitorar la digestión y ajustar la nutrición. Hay que evaluar el consumo de agua. Hay que evaluarla diariamente la calidad y la cantidad de las heces para detectar posibles alteraciones, monitorar la peristalsis y controlar los signos de dolor abdominal o distensión, y monitorar los signos de hilo postoperatorio. Ajustar la dieta conforme la evolución clínica del paciente. Sobre el consumo de agua y fibra, empezamos con el consumo de agua. Es fundamental para prevenir la deshidratación y favorecer la motilidad intestinal. Se recomienda monitorar la ingestión de agua en las primeras 120 horas postoperatorias. Agua siempre disponible y preferiblemente tibia para estimular el consumo. La falta de consumo de agua puede indicar dolor, hilio o complicaciones postquirúrgicas. En casos necesarios, se pueden administrar flujos intravenosos para garantizar la hidratación. Sobre el consumo de fibra, hay que la fibra es esencial para la recuperación del tránsito intestinal y la salud de la microbiota digestiva. Se debe introducir gradualmente en la dieta, comenzando con pequeñas cantidades de foraje de alta calidad que hemos visto anteriores. Un consumo insuficiente de fibra puede aumentar el riesgo de impactaciones o alteraciones digestivas y se recomienda ofrecer una dieta equilibrada en fibra digestible y evitar concentrados en las primeras fases de recuperación, como hemos ya dicho. Entonces, el consumo de agua está directamente relacionado con la ingestión de fibra. Y lo podemos ver en este estudio, con el título Correlation between horses, water and fiber intake during colic surgery recovery. El objetivo fue evaluar la relación entre la ingesta de agua y materia seca de dieta fibrosa en caballos tras una cirugía de cólico. Se evaluaron 13 caballos de cirugía de cólico con resultados positivos, por supuesto. Y la ingestión de agua, water intake, la ingestión de fibra, fiber intake, en bases en la materia seca se registraron desde las primeras 24 hasta 120 horas después de la cirugía de cólico. El peso corporal de los caballos estaba poco más de 400 kilos y tras la recuperación completa, y la pérdida corporal fue más o menos de 36 kilos. Entonces, en este gráfico se ve el pattern de la ingestión de agua en X y de fibra en Y. El consumo de agua y el consumo de fibras son mínimos a las 24 horas, por supuesto. Y es 2,5 litros de agua y 770 gramos de fibra. Aumentó al día segundo, aquí, en 5,5 litros y 1.400 gramos. Al día tercero, aquí, 8,5 litros
1.800 gramos. Y después se registró una mesetas en 10 litros de agua y entre 3,5 y 4 kilos de fibra de materia seca. Entonces se registró una fuerte relación entre el consumo de agua y fibra durante la recuperación de cólico quirúrgico. Y aquí dejo la ecuación para la estimación de esta correlación. Pues durante la recuperación de la cirugía de cólico, el consumo de agua y el consumo de fibra son inferiores de los niveles normales, por supuesto, de los caballos sanos. Según la bibliografía, la relación entre el consumo de fibra e ingestión de agua es 2,5 litros por kilo de alimento fibroso. Parece entonces que para estimular el caballo a beber es necesario proporcionar una cantidad mínima de materia seca como fibra de alta calidad en el intestino. Entonces, antes come y después bebe. Esto es importante para el suministro de fluidos. Pues ahora vamos a hablar de inanición y de sus efectos negativos. La inanición puede causar balance energético negativo y atrofia de los villoides intestinales, reduciendo la capacidad de absorción de nutrientes. La disbiosis y la reducción de actividades enzimáticas son efectos comunes, de lo que pueden generar diarreas, alteraciones en la fermentación del alimento. La atrofia muscular y el retraso en la cicatrización también son consecuencias a largo plazo, afectando la capacidad del caballo para recuperarse tras la cirugía. La reducción en la producción de proteínas plasmáticas por el hígado puede comprometer la respuesta inmunitaria, aumentando la susceptibilidad a infecciones postoperatorias. Los caballos en estado de inanición prolongada pueden desarrollar resistencia a la insulina y desequilibrios metabólicos, lo que dificulta el restablecimiento de la función digestiva. Entonces es crucial minimizar los periodos de ayuno y garantizar un plan de realimentación gradual para evitar efectos negativos. Por eso, los caballos que empiezas a comer lo antes, después de la cirugía, tienen una recuperación más rápida. El mantenimiento base de energía se requiere aproximadamente el 70% de las necesidades energéticas de mantenimiento en condiciones normales. Y la demanda energética, pero puede aumentar, eso es después de la cirugía, significativamente si hay situaciones de estrés y otras enfermedades. Hay que poner un soporte nutricional. Si transcurre entre 2 y 3 días sin alcanzar al menos el 50% del requerimiento de mantenimiento, se recomienda iniciar soporte nutricional, que puede ser enteral, que tenemos que favorecerlo porque favorece el uso de las glutaminas y porciona la energía directamente a los enterocitos, porque se nutren de glutaminas, de facto. O parenteral, porque eso hay que ponerlo, hay que considerarlo cuando la nutrición enteral no es viable o suficiente a alcanzar más de los 500% de los requerimientos. Hay también que mirar al manejo postoperatorio, porque hay que favorecer la movilización temprana, fomentar caminadas cortas y controladas para estimular la motilidad intestinal, reducir el riesgo de hilo y prevenir adherencias. Por esto voy a poner este gráfico en que vamos a ver la motilidad intestinal del ciego y del colon en caballos en estable, que es muy más baja de caballos en pastos. Entonces, caballos que caminan en pastos tienen más motilidad.
Hay que prevenir las infecciones, manteniendo el ambiente limpio y seguir estrictamente los protocolos de asepsia en la herida quirúrgica. Hay que manejar el estrés, minimizar factores estresantes ambientales para evitar recaídas y favorecer una recuperación óptima. Muchos caballos se benefician al regresar a su escudería en un ambiente más tranquilo, más familiar, que puede acelerar la recuperación, pero hay que mirar si la escudería es justa para ellos, porque podría ser un manejo no limpio en la escudería, pues hay que mirarlo y que evaluarlo. Y reposo y rehabilitación son muy importantes. Hay que garantizar un periodo de descanso de al menos 8 semanas. Muchos caballos pueden regresar con éxito a niveles competitivos elevados tras un protocolo de recuperación adecuado. ¿Cuáles son los factores de pronósticos en la recuperación? Hay que evaluar el estado general del caballo antes de la cirugía. Muy importante es la condición corporal, que vamos a ver entre un rato, y la presencia de otras enfermedades. Hay que evaluar entonces el impacto de la desnutrición, porque si hay una baja condición corporal, el caballo estaba en desnutrición. Esa afecta la respuesta metabólica y la recuperación después de la cirugía y ralentiza el proceso de curación. Hay que evaluar el tipo de lesión. Infatti, diferentes lesiones tienen éxitos y recuperación con tiempo diferente. Por eso, las lesiones de intestino delgados requieren más tiempo de recuperación que las lesiones de intestino grueso. Hay que evaluar el tiempo transcurrido antes de la cirugía. Cuanto más pronto se realice la intervención, mejor sería el pronóstico. Hay que evaluar las complicaciones postoperatorias, como infecciones, hilio, dehiscencias quirúrgicas, que pueden prolongar la recuperación. Y hay que evaluar la respuesta a la realimentación, evaluar la tolerancia y la ingestión temprana de forraje, que es un indicador positivo como hemos visto antes. Voy a presentar también ese estudio, Short-Term Survival and Postoperative Complications Rates in Horses Undergoing Colic Surgery, a Multicentric Study. El objetivo de ese estudio estaba analizar las complicaciones postoperatorias a corto plazo y las tasas de supervivencia, identificar los factores que podrían influir en los resultados. En ese estudio se utilizaron 451 caballos entre tres centros quirúrgicos en Italia, Bolonia, Perugia y Turino. Entre 3 años, la tasa de supervivencia a corto plazo fue de 68,5% y el 80% sobrevivieron a la anestesia. Aquí hay el esquema de caballos que se sometieron a la cirugía hasta el 68,5% que, eh, se- que sobrevivieron a corto plazo a la cirugía. Y todos los factores de muerte durante la cirugía, pues espontánea o no se despertaron o tuvieron que hacer eutanasia entre la cirugía. Y otros caballos que murieron en la hospitalización antes del discharge. Los factores de riesgo que se evaluaron fueron la edad, la puntuación de condición corporal,
Body Condition Score, el volumen celular total, PCV, y la proteína plasmática total, TPP, antes y después de la cirugía, la cantidad de reflujo, el tipo de la enfermedad y lesión, la duración de la cirugía y la anestesia, la experiencia de cirujano y la cantidad de flujo administrados en el perioperatorio, intra y postoperatorio. He utilizado un análisis multivariata para evaluar cuál de estos factores estaba con mayor riesgo. El resultado más importante fue que el volumen celular total a la llegada, la proteína plasmática total y la condición corporal fueron los factores con mayor poder predictivo. Entonces, si estos factores no estaban justos entre los ranges justos, tenían los caballos un riesgo mayor. Pero entre estos factores, lo que está más relacionado con la nutrición es la condición corporal. Y lo que miré fue que una condición corporal de los caballos estaba entre 4 y 6 y las condiciones corporales mayores de 6 tienen un resultado positivo de la recuperación más altos de los caballos delgados. Como lo pone antes, que los caballos que tienen una condición corporal baja tienen mayor riesgo. Y además, entre estos, los caballos entre 4 y 6, pues los caballos de 5, lo justo, tienen el odds ratio, entonces la probabilidad más alta. Pues una justa dieta y alimentación antes es la más favorable por una recuperación más rápida y mejor. Además, otro factor muy interesante es el factor si los caballos estaban limpio, sucio, dirty y medio, entre los dos. Los caballos limpios tenían más probabilidades de obtener un resultado positivo. Entonces, el manejo en el estable antes del caballo, antes de la cirugía, es muy importante. Pues las correlaciones nutricionales con la recuperación están relacionadas con la ingesta temprana de forraje y menor tiempo de recuperación. ¿Por qué? Los que comienzan a consumir fibra temprano tienen mejor motilidad intestinal y menor riesgo de hilo postoperatorio. Menor consumo de materia seca y recuperación prolongada, porque un bajo consumo de alimento en los primeros días se asocia con debilidad, deshidratación, porque antes comen fibra y después beben, y mayor riesgo de complicaciones digestivas. El tipo de dieta y respuesta postquirúrgica. El forraje de alta calidad, entonces con una baja tasa de fibra no digerible, favorece la recuperación. Mientras dietas altas en almidón pueden aumentar el riesgo de disbiosis intestinal. La hidratación y la reintroducción de alimentos, de facto, la administración adecuada de líquidos y electrolitos es la clave para evitar la deshidratación y mejorar la aceptación del alimento. Y por final hay factores individuales, porque la respuesta a la alimentación varía según la condición corporal, como hemos visto ahorita, y el tiempo de la cirugía y la presencia de otras complicaciones postoperatorias, por supuesto. En la nutrición a largo plazo hay que evaluar
el foraje, en priorizar heno de gramináceas de alta calidad, entonces bajo en fibra no digerible. Evitar el exceso de azúcares, eso lo vamos, eso el más riesgo lo tenemos con los fructanes y eso lo encontramos en heno de, por ejemplo, de algunas gramináceas muy, eh, muy fuerte en su desarrollo. Por ejemplo, el Lolium italicum y altas en almidones. El heno de mejor calidad es el heno de coína, porque donde no ponemos concimes, donde no ponemos muchos nutrientes. Heno que crece de su natura y que no lo vamos a poner la semiente. Los concentrados deben ser ricos en fibra digestible y bajos en almidón. Por ejemplo, beet pulp es muy bueno, o soybean hulls o bran. Son muy buenos concentrados ricos en fibra. Además, si hay muchas necesidad de energía, eso pueden contener aceite vegetales para alcanzar estas necesidades. Y pueden utilizarse probióticos y prebióticos para estabilizar el microbiota intestinal. Como factores de prevención hay que mirar la hidratación, con asegurar el acceso a agua constante y limpia, y usar electrolitos en casos de riesgo. Por ejemplo, un caballo estabulado bebe aproximadamente 58 mililitros de agua por kilo de peso. Estos son caballos que comen heno, no son a pastos. Entonces hay 30 litros para un caballo de 500 kilos. En caballos durante pastoreo, la cantidad es entre 8 y 26 mililitros por kilo de peso. 13 litros por 500 kilos de peso de caballo. Porque, por supuesto, en pastoreo, la hierba tiene más agua. Entonces, el caballo necesita beber menos. En caballo estabulado hay que mirar el caudal de dónde bebe. Esto hay algunos ejemplos. Y esto debe ser 8 litros por minuto por mínimo. Porque si es menor, el caballo tiene pereza a seguir viviendo y no va a beber la cantidad de agua necesaria. La rutina de alimentación es inestable. Es importante introducir nuevos alimentos de manera gradual en 2 semanas, lo mínimo. Porque si introduce en menos de una semana, el riesgo de cólicos tras un cambio de alimento es muy alto. Más de 10 veces más si no hay cambios, que es el control. Hay que mirar los dientes con el cuidado dental y controlar los parásitos para asegurar una masticación adecuada y reducción de riesgo de cólico. En conclusión, la nutrición postquirúrgica es esencial para la recuperación tras un cólico. Un manejo nutricional adecuado reduce la duración de la hospitalización y las complicaciones. La reintroducción temprana de forraje favorece la motilidad intestinal y la cicatrización. Cada caso debe ser evaluado de forma individual para optimizar la estrategia alimentaria. El monitoreo cercano y los ajustes graduales
garantizan un manejo recuperación, una mejor recuperación. Estas son las referencias que he utilizado en esta presentación y voy a poner a todos un saludo y os saludo diciendo que en el colegio de nutrición comparada hay plazas de residencias libre, por supuesto, en Europa, si alguien es interesado. Y además, si tenéis datos en vuestras clínicas, en vuestros caballos, estáis interesados en analizarlos, podéis contactarme y aquí tenéis mi correo. Muchas gracias por su atención. Aquí hay mi correo y hasta pronto.